Buenas tardes. Vamos a iniciar ya con el tema con la clase de hoy, ya después de las vacaciones que se tomaron. Yo espero que hayan estado repasando, ¿verdad? Porque las vacaciones, miren, nunca tenemos vacaciones de Dios, ¿eh? O sea, me voy a relajar, me voy a desconectar de Dios. Es precisamente cuando, me voy a relajar, ahí conéctate más. Ahí tienes más tiempo para hacerlo, ahí estás en otro estado mental para hacerlo. Así que, échenle ganas. ¿Está bien? Muy bien, pues el día de hoy seguimos aquí con este módulo Cristología 2. Y vamos a ver el tema número 8 también. Y seguimos con la obra de Cristo, su función como libertador y reconciliador. Hemos estado hablando acerca de esto, ¿verdad? Pero siempre hablar acerca de Cristo, de la persona de Cristo, necesariamente nos va a meter en temas soteriológicos. Es decir, en temas que tienen que ver con nuestra salvación, o en temas más concretamente que tienen que ver con el plan de salvación de Dios. ¿Estamos? Lo que Dios planeó para salvar. Eso es muy importante, porque todo ese plan se origina en Dios, no se origina en el hombre. Y toda la acción de la salvación del ser humano se origina en Dios, no se origina en el hombre, ¿sí? Nosotros solamente respondemos a lo que Dios ha provisto. Entonces, hoy vamos a centrarnos en dos aspectos que son esenciales, que es como lo están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Como libertador y reconciliador, ¿sí? Es decir, el que redime, y el que expía. Ahora, con la ayuda del Señor vamos a tratar de comprender estos conceptos, ¿verdad? De redención y expiación, porque son palabras que nos encontramos un montón en la Biblia. Nosotros podemos encontrar mucho acerca de redención, sobre todo, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, y también lo vemos, ¿no? En el Antiguo Testamento, pero allá podemos ver más expiación. En el Nuevo Testamento se menciona un par de veces que se menciona expiación, ¿sí? Como tal. Pero bueno, ahí está. Por eso es importante verlos para ubicar de qué estamos hablando. Y lo cierto es que aunque no vamos a entrar en profundidades con esos temas, porque miren, esos son los dos temas de lo más hablado en la Biblia. O sea, de hecho es lo más hablado en la Biblia. Son los conceptos más tratados en la Biblia. Entonces hay un montón por decir de eso, ¿sí? Hay muchísimo. Entonces, aunque no vamos a entrar en profundidad, pues tampoco nos vamos a quedar en la superficie, ¿sí? Vamos a dar algunos pasos, ¿verdad? Para que, pues de alguna manera nos habilite, ¿no? A pensarlo mejor y que podamos explicarlo con sencillez, en primer lugar, a nosotros mismos. Y bueno, también cuando tengamos la necesidad de compartir nuestra fe. Como son asuntos esenciales, que lo esencial lo podamos explicar con sencillez, ¿no? Ahora sí que, como decía un maestro mío, ¿verdad? Tantos cuernos, tantas vacas, ¿verdad? O sea, con una claridad, ¿verdad? Ahí, entonces, pienso que, vamos a verlo al menos, yo creo que en 2 sesiones. El día de hoy que quede claro el concepto, o cada uno de esos conceptos, y ahondaremos más en ello. Y además que esto pues, nos va a permitir pues que la clase no sea tan densa, que no esté tan... es demasiada información. O sea, que nos dé chance de masticarlo, de rumiarlo, de pensarlo, de saborearlo, de meditar en ello, de ir a casa. Pero háganlo, por favor. Sí, o sea, no nada más ya me quedo con lo que vi aquí, porque realmente ahí no hay avance. El avance se consigue a lo largo de la semana, y yo sé que todos tenemos actividades, yo sé que todos tenemos cosas que hacer, pero el día siempre ha tenido 24 horas.
¿sí? Y yo sé que todos estamos ocupados, pero siempre es cuestión de administrar bien nuestros tiempos. Y no quiere decir que le voy a meter 5 horas diarios a esto. Si la metemos, qué bueno, sí podemos. Pero podemos ponernos objetivos a lo mejor de, oye, ¿qué tal media hora? ¿Puedo sacar media hora por ahí? Seguramente que sí. ¿Sí? Entonces, bueno, y si, repito, además de que no va a estar tan denso, pues a lo mejor hay tiempo para alguna pregunta al final, ¿no? Entonces, vamos de lleno ahí. Redención y expiación están unidas inseparablemente a la obra de Cristo. En ocasiones podrían entenderse como términos intercambiables, pero son dos cosas distintas. Se producen simultáneamente por su muerte y resurrección en todo aquel que cree. ¿En quién se producen estas dos cosas? ¿En qué momento se producen? En el momento de creer el Evangelio. ¿Sí? Ahora, es necesario, yo quiero enfatizar en esto, tener presente que esto forma parte de la provisión de Dios para nuestra salvación. ¿Okay? De hecho, es la provisión de Dios, ¿sí? Para poder salvar al ser humano. Sin esto es imposible. Es decir, si no existe, si no hay redención, si no hay expiación, pensar en que el hombre sería librado de su condición en donde está, no se puede. ¿Sí? Es como querer subir para abajo. Es imposible. ¿Estamos aquí? Entonces, pero sin esto, repito, no hay salvación para el ser humano. No habría salvación a todo aquel que confía en lo dicho por Dios acerca de la condición que tiene, acerca de su condición natural de hombre, ¿sí? Y también acerca de la persona y obra de su Hijo. Porque esto es muy importante tenerlo claro. Cuando hablamos de fe, es confiar en lo que Dios dice. ¿En qué es lo que dice de quién? Del ser humano. ¿Qué dice del ser humano? ¿Sí? Bueno, pues que está alejado de Dios, que está separado de Dios a causa del pecado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice de su Hijo? Bueno, que Él envió a su Hijo, ¿sí? Para pagar por nuestro pecado, para hacer ese puente, para unirnos otra vez, para darnos esa vida y estar unidos a Él como Él lo planeó. ¿Estamos? ¿Sí lo alcanzan a ver, hermanos, aquí o no? Entonces, vamos a entrar un poquito más. ¿Qué es redimir? Bueno, redimir quiere decir adquirir mediante un pago. Es una compra, ¿no? Es un intercambio. Pero es un pago. Hay un precio, hay un pago. El sentido de redimir, subrayen, pongan atención, porque aquí es donde viene lo fino entre la diferencia de redención y expiación. Aquí viene lo fino, ¿sí? El sentido de redimir es libertar, es rescatar. ¿Ok? Primera a los Corintios 6:20 se lee así, lo tenemos en la revisión Reina Valera 77. Dice, porque habéis sido, ¿cómo dice? Comprados por precio. Entonces dice, ok, ustedes ya fueron comprados, se está dirigiendo evidentemente a creyentes, ¿verdad? Dice, glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, es en todo su ser glorifiquen, muestren a Dios, ¿sí? Con todo su ser, muestren la gloria, la grandeza de Dios, honren a Dios, ¿sí? Dice, pero dice en su totalidad. ¿Se fijan cuando dice cuerpo y espíritu? Y dices, ay, pero ¿cómo lo hago en el espíritu y cómo lo hago en el cuerpo? Una cosa y la otra. No, es que lo que está diciendo es
es todo, es la totalidad. Somos un ser, digan conmigo, ser. Somos un ser. Hay una parte material en nuestro ser y hay una parte que es inmaterial. Es muy difícil decir, bueno, esto te empieza aquí, esto termina acá. Sabemos en dónde empieza nuestro cuerpo y en dónde termina y cómo se transforma. Y cómo se pone achacoso y después entendemos, ¿verdad? Ay, esto me duele la rodilla, pero no puedes decir, ay, aquí me duele un poquito el entendimiento. O sea, ¿cómo no? Puedo decir, estoy triste, pero bueno, esas son otras cosas, ¿no? Pero dice, el cuerpo y el espíritu, o sea, en totalidad, después, ¿qué dice al final del texto? Los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque somos hijos de Él. No. ¿Por qué son de Dios? No es, ¿por qué nuestro ser es de Dios? A ver, de acuerdo al texto. Porque Él nos compró. Porque Él nos compró. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, el apóstol Pedro ahí en su primera carta también habla mucho acerca de cuál fue el precio, ¿no? Dice, porque han sido rescatados, han sido comprados, han sido redimidos por precio. Dice, y no por oro o plata. O sea, habla acerca, ¿no? De cuál es el precio que se pagó. Entonces, eso es, ya soy de Él. Y bueno, como Rocío nos ha enseñado en otras ocasiones, ¿verdad? Doblemente de Él por creación y por nueva creación, ¿sí? Por adopción, porque nos compró, porque Él nos adquirió. Entonces vean qué maravilla. Aquí el término que se utiliza, por decir comprados, en el griego, tiene el uso, era una palabra muy común, que era de ir al mercado, ¿sí? Cuando vas al supermercado ahorita, ¿qué vas a hacer al supermercado? A comprar, ¿sí? Vas a redimir productos, ¿sí? Vas es decir, vas a ir ahí a que productos que están ahí cambien de dueño, ¿ok? O sea, si tú vas y te quieres salir sin pagar, ¿eso cómo se llama? Robo. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Pero si tú pagas por eso, ya es tuyo. Ya no le pertenece a la tienda. Ya es tuyo. Ese es el sentido que tiene. ¿Sí? Digo, nada más para ponerles una mosca ahí, es agorazo. Esa es la palabra, ¿no? No importa si la sabemos, si no la sabemos en el griego, pero ese es el sentido que tiene. Entonces, esto de que somos comprados, que le pertenecemos, por lo tanto debemos de vivir para Él, es una declaración contundente de que los creyentes han sido comprados por precio. Por lo tanto, le pertenecen a quien pagó por ellos. Es evidente, ¿no? O sea, ¿de quién eres? Pues del que pagó. La voz griega para comprados sirve para describir a un esclavo que ha sido adquirido en el mercado público de esclavos. Para nosotros ahorita, dices, en nuestro pensamiento esto no es muy común, pero allá entonces habían tianguis, o sea, habían mercados de esclavos. O sea, en lugar de voy a ir a comprar tomates, carne y no sé qué, voy a ir a comprar un esclavo, necesito un esclavo. Es espantoso. Y bueno, o sea, antes estaba así, pero ahorita hay lugares que siguen habiendo ventas de esclavos. Nosotros conocemos a un hermano que él ha comprado esclavos. Ha levantado dinero, ha comprado esclavos para darles la libertad. ¿Sí? ¿Cómo se llama la villa? La Villa de la Esperanza, ¿no? Algo así. Entonces, pero no era nada más, hago un paréntesis, no nada más de que compraran un esclavo y ya te doy libertad, porque, híjole, eso puede ser un problema en el sentido de que, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo que ellos dicen, este hermano con otros muchos, ¿verdad?, llegaron a hacer es en tal región, esto creo que fue en Nepal, ¿no? Cerca de Nepal, por ahí en en el Himalaya, por allá.
pero compraron tierras, compraron o sea, un terreno muy, muy grande, ¿verdad? No sé cuántas hectáreas, y a ver, fértil, a ver, de aquí, cuánto necesita una familia, cuánto espacio necesita una familia para por lo menos producir cosas para comer, y que le empiece a dar, pues ya que prosperes conforme trabajas, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto. Entonces, lo que ellos hacían es que llegaban a comprar esclavos, ¿sí? Y dice que era desgarrador eso, porque te los ponían así, dice, por centenares. Entonces, bueno, pues no, pues vale más porque ya tiene hijos. Entonces, o quieres a los hijos, no, quiero a toda la familia. Pues te cuesta más, pues órale, va, y lo pagaba. Entonces, a los que redimía, ya les daban su carta de libertad, porque increíble, pero hay lugares donde la esclavitud es oficial. ¿Sí? Increíble, siglo XXI, pero ahí está. Y de eso no se habla. Entonces, pues ya lo tenían ahí y ya les daban la carta de libertad y les decían, ok, mira, tú ya con esto ya eres libre, ¿sí? Pero mira, ven, también te entregamos aquí esta propiedad, tú a partir de aquí, y con algunas cosas, ¿no? O sea, evidentemente, pues están estos materiales para que construyas algo, para que siembres, para que empieces, y mientras lo haces, pues que vayas comiendo y en lo que se va dando. El caso es de que así se llamaba ese lugar, la Villa de la Esperanza. Entonces, todos los que estaban ahí, es porque habían estado en esclavitud. Ya otros, ya sus hijos ya nacieron libres. Qué bonito, ¿no? Pero qué bonito, pero qué espanto. Entonces, ¿ya quedó claro? Redimir. ¿Sí? Entonces, bueno, Cristo adquirió a los creyentes en el mercado de esclavos del pecado y los hizo libres. ¿Sí? El asunto es de qué movió a Dios para efectuar la obra de redención. El amor. O sea, solamente leyendo Juan 3:16 sería suficiente para responder de una manera rápida y muy concreta, muy precisa, ¿verdad? Esa pregunta, ¿qué fue lo que movió a Dios? Y bueno, vemos en la Biblia, lo seguiremos viendo, que fue precisamente la voluntad del Padre la que decidió la redención del hombre. ¿Sí? Yo quiero enfatizar algo aquí, cierro el paréntesis anterior, lo abro ahorita. Otro, cuando decimos creyentes o cuando menciono creyentes, espero que quede claro a qué nos referimos. Es decir, cuando hablo de un creyente, estamos hablando de alguien que ha reconocido su condición de separación de Dios, ¿sí? A causa del pecado, obviamente, y que ha puesto su confianza en Cristo para ser perdonado y para ser librado de las consecuencias del pecado, es decir, separación eterna de Dios, porque la paga del pecado es... Okay. Entonces, porque hay quienes pueden decir, bueno, yo sí creo, yo sí creo, ¿sí? Y no se trata de eso, porque el asunto no es si tienes fe o no. Todos de alguna manera tenemos un grado de fe. Hasta el que dice que no tiene fe, pues fíjense que el hecho de decir es que no tengo fe, él tiene fe de que no tiene fe. O sea, cree que no. ¿Estamos aquí? Como dijimos hace un momentito, ¿no? Hace rato, antes de empezar la clase. Es que no creo en Dios. Y atacan, y niegan, y hacen. Entonces, ¿para qué te esfuerzas en tratar de demostrar algo que no existe? O sea, todo lo que estás haciendo es precisamente lo contrario. Estás afirmando que existe porque que quieres erradicar la idea de que existe cuando sí está. ¿Lo ven? Entonces, no se trata de si tengo fe o no.
aquí se trata de en dónde está mi fe, en dónde está colocada mi fe, en dónde está puesta mi fe. ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Por esa buena voluntad, Dios el Padre no escatimó a su Hijo unigénito, como vemos ahí en Romanos 8:32. ¿Se acuerdan de ese pasaje tan mal usado? Sino que lo envió a este mundo como si nos dijera, ¿verdad? El texto, es decir, lo voy a parafrasear como si dijera Pablo. Dios envió como a un esclavo a su propio Hijo al mundo para liberar de la esclavitud a los hombres perdidos y elevarlos al rango de hijos de Dios. ¿Sí? Cuando nos habla ahí en Romanos 8:32 de que no escatimó, ¿verdad? Ni aun a su propio Hijo, pues ¿cómo no nos dará en Él también todas las cosas? ¿Y hacia dónde tiende la mente? Es decir, ¿hacia dónde ha estado la educación o la deformación que se ha tenido con respecto al texto? A lo material. Oye, pues ¿cómo no? Tú pídele, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? No está hablando de nada de eso. Todo lo que está hablando es de la redención y del formar el carácter de Cristo en uno. O sea, si Él, en otras palabras, si él no escatimó a su propio Hijo para redimirte, ¿cómo no te va a dar con Él también y en Él todas las cosas que necesitas para llegar a ser como Él? Porque eso es lo que Dios predestinó. Que todo aquel que cree sea como su Hijo. ¿Estamos aquí? Entonces, bueno, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero qué amor más sorprendente, ¿verdad? Qué amor tan insondable, tan impresionante, ¿verdad? De Dios haciéndose hombre, bajarse a condición de esclavo. ¿Se acuerdan lo que hemos visto en Filipenses 2? Y eso es como todo lo que hace, lo hace perfecto. Un hombre perfecto. Que se acuerdan que es desde donde tenemos que nosotros ver al hombre. Si quiero entender al hombre, tengo que ver al hombre a través de Cristo, porque ese es el hombre de acuerdo al pensamiento de Dios. Lo demás ya está distorsionado. ¿Sí? Entonces, un perfecto hombre, pero también un perfecto esclavo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No chistó. ¿Sí? Perfecto Salvador. Y así le podemos seguir. En todo lo que hablemos de Él es perfecto, no le falta nada, es completo. Cuando hablamos de perfección es eso, no le falta nada, no le falta, no le sobra, es lo que es. ¿Sí? Seguimos con algo que dijo por ahí Robert Govet, allá en el siglo XIX, fue un pastor de una capilla en Norwich, ¿sí? La capilla se llamaba Surrey. Pero bueno, él dijo lo siguiente: Cristo, Hijo de Dios por naturaleza, vino a ser Hijo del hombre, para que nosotros, por naturaleza, hijos del hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Maravilloso intercambio. De él es quien surgió esa frase que muchos hemos oído, ¿no? A varios por ahí. Entonces, ¿por qué este intercambio? Porque miren, amados, en tanto como seres humanos se sea esclavo del pecado, no se puede ser hijos de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando sacó? Porque esto es una figura, ¿sí? Son figuras nada más. ¿Se acuerdan de Israel en Egipto? ¿Cómo estuvieron ahí? ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Qué hizo? Los sacó de la esclavitud, los redimió. ¿Sí? Aquí hay muchas figuras, ¿no? Dices, pero ¿cómo? ¿Dios le pagó a Egipto? No, Dios le dio su pago a Egipto. De tal manera que lo primero que hizo fue sacarlos de la condición de esclavo para poder relacionarse con ellos. Porque Dios no se relaciona con esclavos del pecado.
Entonces lo primero que hace es liberarnos del pecado para relacionarse con nosotros. Nadie puede tener, nadie que no haya sido libertado del pecado puede relacionarse con Dios. Será su creación, podrá disfrutar pues de las cosas del aire, porque el sol y el aire y todo sale para buenos y malos, para justos e injustos. Pero eso lo único que muestra es que Dios es bueno. Amén. ¿Sí? Solamente que Dios es bueno. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Entonces seguimos, vamos ahí a Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6, en la Reina Valera 77 se lee así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Digan conmigo, Dios envió a su Hijo. Dice, nacido de mujer, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, la encarnación. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Para qué nació? Para redimirnos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? Recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, aquí es como que ya otra cosa, ¿no? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cómo la ven? Esto es un montón, pero vamos a tratar de verlo así muy, muy rápido, para entender el concepto que estamos tratando de lo que es redimir. En el versículo 5, ese para que redimiese, utiliza exactamente el mismo término que está en 1 Corintios 6:20 que ya vimos. ¿Se acuerdan? Cuando dice que fuimos comprados. Es la misma palabra, es el mismo verbo, solamente conjugado en tiempo diferente, ¿no? Pero es el mismo verbo. En el primero a los Corintios 6:20 era agorazo, ¿sí? O agorazo. Y aquí es exagorazo, ¿ok? Es lo mismo, lo único que está indicando es un tiempo distinto, ¿no? En su conjugación. Pero me llama la atención aquí el enfoque que no es que Él nos salvó para Él obtener algo de nosotros. ¿Qué podría obtener de nosotros? Entonces nos redimió, se fijan, no para obtener algo de nosotros. O sea, ni siquiera para decir, los obtengo, ya me quedo con ellos, estos me pertenecen. No, me llama la atención, sino que es para que nosotros recibamos el derecho de ser hijos de Dios. Eso está perfectamente en línea con lo que está en Juan 1:12, ¿no? A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, vean cómo se... La verdad no es muy complicado, ¿eh? O sea, si lo empezamos a ver, no es muy complicado. ¿Qué es lo que vamos viendo hasta aquí? ¿Quién es el que redime? Pues Cristo es Dios, ¿verdad? Él hace el pago, me pertenecen. ¿Y para qué? O sea, ¿por qué los? Pues porque los amo, porque les quiero dar mi vida, los quiero hacer mis hijos, y una vez que los he hecho mis hijos, les pongo mi vida y les envío el Espíritu Santo. Les envío el Espíritu del Hijo. Es decir, ahora pueden decir, ya todos podemos decir, los que hemos creído, le podemos decir papá. Podemos decirle papá a Dios. Eres mi Padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada de la resurrección? Cuando no me retengas, voy a subir a mi Padre y a su Padre. La primera vez ya aquí. ¿Por qué? Porque ya la redención fue hecha. ¿Sí? Y ya recibimos el mismo Espíritu de Cristo. Antes no podía, no decía su Padre o el Padre de ustedes, ¿no? Sino decía Padre de una manera general, en un sentido creador. Pero aquí ya está hablando de que es la misma vida. ¿Por qué? Porque el Señor envió el mismo Espíritu de Cristo a nosotros. Y tanto en este punto nosotros podemos decirle papá a Dios en el mismo sentido y con la misma autoridad que Cristo, que el Hijo, le puede decir papá.
¿Cómo la ve? Qué peso, ¿no? Pero qué maravilla. Qué maravilla. Entonces aquí vemos al Padre enviando al Hijo, enviando al Espíritu Santo para proveernos salvación. Siempre ves a los tres actuando. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la ley exigía un precio, ¿verdad? Para aquellos que dejaban de observarla. ¿Cuál era ese precio? ¿Ok? Entonces, el asunto es de que siempre tenía que morir alguien, ¿verdad? Y pues era una borrega, una vaca, un chivo, pero incorporaba la muerte de alguien. Ahora, eso no era algo como un culto nuevo que se le ocurrió a Dios allá con un montón de esclavos o ex esclavos en medio del desierto. No, es que eso viene desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan cómo estaban antes de pecar Adán y Eva? Estaban desnudos, o sea, transparencia, no pasa nada, no hay ninguna maldad en mis ojos, no hay, es natural, está bien, podemos hablar de esto, podemos decir esto, no hay nada que nos avergüence, ¿sí? Pero viene el pecado y ¿qué ocurre? Sí, para empezar, trae vergüenza el uno con el otro, ¿sí? Y trae un miedo hacia Dios. Entonces, no, que ya Dios ya que no me vea. Y ahí es donde surgen los primeros diseñadores de modas, ¿verdad? Sí. Y hacen pues sus delantales, ¿no? Hay unos que dicen, no, pues nada más era un delantalito ahí, nada más cubriéndose sus partes. Hay algunos teólogos, ¿no? Que han dicho, no era, o sea, era algo como un tipo burka. O sea, sí con hojas, pero que se cubrían completamente, o sea, porque era una vergüenza completa, no nada más de las partes, ¿sí? Sino completo. Hayan sido unas hojitas, hayan sido una burka, ¿sí? Es decir, haya sido un bikini o haya sido una burka, había vergüenza, estaban intentando cubrir su vergüenza y su miedo delante de Dios, escondiéndose de Dios, ¿sí? Alguien que se esconde de Dios es porque sabe que está mal delante de Él. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hizo Dios? ¿Qué dijo? No, bueno, pues, ay, te quedó bien feo el delantal ese. No, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Pero, o sea, Él los cubrió con pieles. Fíjense, Dios les hizo. ¿Cómo fue? No sé, no tengo idea. ¿Pero Dios lo puede hacer? Sí. Una palabra. ¿Sí me explico? Que Dios puede. Entonces, Dios lo hizo. Ahora, esas pieles, pues, se las tuvo que quitar a un animal. Y ese animal tuvo que morir. Es decir, la pregunta es, ¿qué culpa tenía ese animal? Ninguna, pero tuvo que morir un inocente, vida por vida, porque la paga del pecado, entonces, alguien tiene que pagar con su vida para poder ser unido. Lo que el Señor hizo ahí, o sea, lo hizo y los cubrió. Tuvieron consecuencias, ¿verdad que sí? Ya no estaban en las condiciones ni de comunión, ni de disfrute, ni de deleite de todo lo que el Señor había creado para ellos. Pero los cubrió. De principio a fin, Dios planeó la redención. Entonces, vean, o sea, vean la maravilla, hermanos. ¿Sí? Ahora, eso son sombra y figura también con respecto a Cristo. Es la muerte del inocente para cubrir la vergüenza, bla, 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 nuestra. El asunto es de que ya aquí, pues es una vez y para siempre, porque es el sacrificio perfecto. ¿Sí? En aquel entonces no, eran animales y tenían que hacer lo que Dios fue. Ellos ya sabían a partir de ahí cómo era el asunto, ¿se fijan?
Y tan es así que, escúchenme muy bien por favor, el primer homicidio en la humanidad se dio a causa de eso. Un hermano matando a otro hermano. De alguna manera ellos entendieron, ¿sí?, qué es lo que se tenía que ofrecer y por qué se tenía que ofrecer algo a Dios. Es como vemos en Job. O sea, hasta ese momento no tenían Biblia, no había ley. Job es el texto más antiguo. Y todos los días ofrecía. ¿De dónde venía esa conciencia? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, porque Dios pone todo esto ahí. Dios pone eso en el corazón. Voy a ofrecer, esto es para cubrirlos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Por eso, ¿verdad? Por cuanto es Dios, su muerte es de un valor infinito. Ya no es temporal, ya es infinito. Fue suficiente para pagar por cualquier cantidad de pecadores. ¿Sí? Por cuanto era hombre, podía morir y sustituir al hombre. Ya hemos hablado acerca de eso. Seguimos ahí, vamos a este texto. Miren. Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Son textos bien conocidos. Sobre todo para los que se conectan a la oración. ¿Sí? La Nueva Biblia de las Américas se lee así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Digan conmigo, Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Digan conmigo, todos los hombres sean salvos. Diga conmigo, eso es lo que Dios quiere. Dice, y vengan al pleno conocimiento. Ahora, esa es la traducción que tiene, es normal, lo tenemos. Pero literalmente es reconocimiento, para que vengan al reconocimiento. ¿Sí? Porque conocer y reconocer son dos cosas distintas. Conocer, es que no conozco. Ok, ya sé. Por eso la salvación no viene por conocer la verdad. Hay gente que conoce el evangelio y no es salvo por eso. ¿Por qué? Porque no han venido al reconocimiento de la verdad. No sé si está... Porque reconocer implica voluntad propia. Mi reconocimiento implica voluntad. Sigo leyendo. Versículo 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? El único Dios verdadero. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. ¿Sí? Literalmente quiere decir en sus propios tiempos. O sea, en los tiempos de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios determinó. ¿Cuándo iba a venir? Cuando Dios dijo que viniera. ¿Sí? Ahora, aquí hay 4 cosas que son, no se las puse ahí, pero si ustedes quieren tomar nota, para los que toman notas, hay 4 cosas que se destacan en esto. Número 1, que nuestro Salvador es Dios. ¿Lo ven? Digo, es cosa nada más de ponerse tantito a ver qué es lo que está diciendo. Pero número 1 es que nuestro Salvador es Dios. Hasta lo tienen en negrillas para que... Número 2, su deseo es que todos sean salvos, que todos vengan a ser redimidos, ¿sí? Creyendo en el evangelio, o sea, creyéndole a Dios, tomando a Dios por digno de confianza. Número 3, Cristo es el único medio para ser salvado o rescatado. No hay otro medio. Y que si la Virgen de no sé qué. Ahora, creo que fue el lunes que falleció el Papa, ¿verdad? Bergoglio, Jorge Bergoglio. Y yo escuché, fue el viernes en la tarde, jueves, por ahí, el testamento de él. O sea, llega un momento en que eso se hace público, ¿no? Es un testamento que se hace público. Entonces yo lo escuché.
Todo lo que dice en cuanto a su testamento no tiene nada que ver con Cristo. Todo su testamento tiene que ver con María. La única vez que menciona en su testamento a Jesús es para decir el hijo de María. Ahora, eso, bueno, no nos sorprende porque eso nos ubica el catolicismo romano en donde está su base. ¿Sí me explico? Entonces, y ya de ahí le pueden cambiar los montón de nombres que les van dando. Dicen, no, es la misma, pero es diferente. Es la misma, pero es con otro nombre, ¿no? Entonces, bueno. Eso, miren, escúchenme con esto, por favor. Eso es paganismo puro y duro. Eso se llama sincretismo. Unir una fe con otra, pero cuando esas dos son contrarias. Y esos, nuestros pueblos en Hispanoamérica están llenos de eso. ¿Verdad que sí? Y bueno, pero habría mucho más que tratar, ¿no? Seguimos. Entonces, ¿cuántos mediadores hay? Uno solo. Ay, nada más uno. Y que si Mahoma es el profeta, ¿no? Tampoco. ¿Y Buda? Menos. ¿Y Confucio? Sigue confundido. ¿No? Y así, ¿no? Cada quien le puede seguir poniendo. No. Entonces, ya vimos lo que es redimir. Tenemos muy poquito tiempo para ver lo que es expiar. Expiar quiere decir borrar las culpas. Ah, ¿el cuarto? Sí. Perdón. No, lo hice a propósito, para ver si estaban despiertos. Porque luego a todo empiezan a decir que sí. ¿Verdad? Ya están. ¿No? El cuarto es, Cristo se dio a sí mismo como el pago por el rescate. Él se dio. Por eso, de hecho, hemos cantado ese canto, ¿no? Que empieza, el coro va así, dice, Él quiso morir. Ahora soy nueva criatura. ¿Ok? En Isaías 53 dice, Jehová o Yahvé o el Señor quiso quebrantarlo. Yo, paréntesis, hace algunos años estábamos hablando acerca de esto, ¿no? Y algo, con algunos, lo estaba hablando con algunos pastores. Entonces, no, pues que la muerte de Cristo, le digo, sí, fue algo bien tremendo. El asunto es de que Dios quiso quebrantarlo. Fue un acto de la voluntad de Dios. Y me hizo una cara, dice, ¿Dios quiso? Y le dije, pastor, le dije, ¿qué Biblia lees? O sea, Isaías 53. Y se quedó así como, ¿no? Porque ahí yo entiendo por dónde viene, que hay corrientes teológicas en donde, bueno, es que la muerte de Cristo se dio porque, pues ahora sí que fue un error de cálculo, ¿no? Fue como un accidente político. Ahí por eso se dio y, bueno, eso es parte de la teología liberal. Pero, le digo, no, la Biblia dice que Dios quiso. Y aquí vemos que Él se dio a sí mismo. Es decir, Él quiso hacerlo. Entonces, expiar, ahora sí, es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Está ligado con reconciliar. Aquí ya no es rescatar, aquí es reconciliar, hacer la paz. Es lo que hace posible, es decir, la expiación es lo que hace posible ese acercamiento en una nueva relación. Digan conmigo, nueva relación. Sí. Es otro resultado de la muerte de Cristo. Es decir, en el hombre, quien era un extraño y estaba alienado o alejado de Dios, ahora está en paz con Él. La enemistad y la hostilidad fueron erradicadas. ¿Sí? Entonces ven que redimir está rescatar, traer a libertad, hace un cambio, ¿no? Y expiar,
Borrar, reconciliar, así. Hoy no, estamos peleados. Borrón y cuenta nueva. ¿No? Sí, borrón y cuenta nueva ya. Ya ni te debo, ni me debes, estamos en paz y ya cambiamos la relación. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta reconciliación o la expiación consiste en que Dios provee paz donde antes había enemistad y restaura la comunión con el hombre. Antes había enemistad, había pleito, ¿y qué es lo que viene a ocurrir? Dios expía, ¿sí? Es decir, para hacer la paz, para reconciliar, hay un precio por pagar. Por eso luego se pueden entender como términos intercambiables, porque en ambos casos incluye un precio, incluye un costo, pero tienen connotaciones diferentes. ¿Lo alcanzan a ver? Por eso es simultáneo. Por eso en el momento en que alguien cree, es libertado, pero es reconciliado. Es nuestro libertador y es nuestro reconciliador. O sea, no nomás te dejó libre, sino ahora te hizo amigo, ahora te hizo cercano, ahora te hizo su hijo. Entonces, repito, ese precio, pues nosotros para acercarnos, para reconciliarnos con Dios, pues ni por aproximación podríamos hacerlo, ¿no? Es más, ni se nos ocurriría hacerlo. Por eso, el ser humano necesita un libertador, necesita un reconciliador, y ese solamente es Cristo Jesús. Todos estos son bases para el evangelismo, hermanos. Todas estas cosas son esenciales para el compartir nuestra fe. Seguimos, Romanos 5, del 8 al 10. Este es uno de mis pasajes favoritos, de mis más favoritos. Nueva Biblia de las Américas se lee así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense bien, este dice, éramos pecadores, ¿y qué hizo el Señor? Murió en nuestro lugar. O sea, no cuando ya éramos sus hijos, antes. Para hacernos. Versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, o también se lee en su sangre, con esa preposición, en su sangre, ¿sí? Seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿Por medio de quién? ¿Por qué? Por su sangre. Porque estamos en. Porque Él ya nos cubrió. O sea, ya nos cubrió, ya nos sustituyó, pero ya estamos en Él. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí reconciliados, ¿qué palabra creen que es? Tiene que ver con expiar. Ahorita vamos a ver un poquito más para allá. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, dice, dice, sí, para empezar, el magnífico amor de Dios. Éramos pecadores, murió en nuestro lugar. Ya, listo. Qué bendición, ¿verdad? Ya somos salvados de la separación eterna. Ya somos librados, ¿sí? Dice, ahora, eso es cuando éramos enemigos. Y ahora que somos sus hijos, ¿cuánto más? Qué belleza, ¿no? En el versículo 10 dice, porque cuando éramos enemigos, es decir, aquí ya se va un poco más a fondo. Aquí se está refiriendo a los pecadores, a nosotros, ¿sí? Pero ya la manera en que lo está haciendo, en la manera en que se está refiriendo, ya es mucho más fuerte, es mucho más clara. Porque no dicen, nomás pecadores. No, enemigos. ¿Qué es un pecador? Un enemigo.
Eso puede ser un término intercambiable, porque pudiéramos leer, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos suyos, ¿lo alcanzan a ver, hermanos? Entonces, ese término lo que implica es más que un extravío, un ups, no sabía, porque para los griegos era eso, o sea, decir pecador es, de hecho, hamartia o la palabra pecado en griego es errar al blanco, es una falta de atino, es una falta de acierto para el judío, para el hebreo. Pecado era un crimen contra Dios. O sea, términos, conceptos bien distintos. Y al estarse refiriendo a los dos, aclara, mira, pues tanto como que no le atinaste a como que criminal, son enemigos. Eso queda claro para unos y para otros. ¿Estamos aquí? Entonces, porque enemistad, lo deja más claro, porque enemistad requiere voluntad. ¿Sí o no? O sea, yo puedo decir, ay, no, me equivoqué, pero no quería hacerlo, no le di al clavo, ¿sí? Erré. Eso puede ser, ¿verdad? Ay, perdón, te pisé sin querer. ¿A cuántos les ha pasado? Dices, ay, te golpeé, hice esto, ay, fue sin querer. Y en verdad no había esa intención. Pero cuando ya sabes, enemistad, sí hay intención. En enemistad sí hay voluntad. Porque yo ya sé, o sea, yo quiero estar en enemistad. O sea, hay enemistad y ahí quiero estar. ¿Sí? Ya esa parte voliptiva, ahí está. Entonces, miren qué interesante, porque si el hombre, y esto amárrenlo con lo que Rocío nos enseñó hace rato, si el hombre permanece como enemigo de Dios, es porque quiere. Dios no lo destinó para ser su enemigo y mandarlo al infierno. No, ese no es el deseo de Dios. Si el hombre permanece en enemistad con Dios, repito, es porque quiere, no porque Dios quiera. Porque Dios quiere que todos sean salvos y Él proveyó para que todo aquel que cree. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, la redención, ¿verdad? Él ya proveyó el pago, el precio por la redención y la expiación en su Hijo. Entonces, como mencionó Rocío, bueno, si alguien muere en enemistad con Dios, lo que hace Dios es confirmar eternamente la decisión de esa persona. Porque la provisión para la amistad ahí estaba. ¿Para cuántos seres humanos? ¿Para un que otro elegido? No, para todos. Para todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, la solución al problema de la enemistad viene dada por la reconciliación, el hacer las paces, un intercambio completo. Por eso es que el significado bíblico de reconciliación descansa por lo menos en 3 verbos. Se los digo rápido, ¿sí? El verbo reconciliar o reconciliación, que de ahí se deriva. También el verbo liberar o el verbo cambiar. ¿Okay? Todo eso es lo que implica. Vámonos yendo medio para el final, que todavía falta, no se piensen que ya. El pastor y teólogo español Samuel Pérez Millos dice lo siguiente, él escribe lo siguiente: la ira de que el pecador es librado no es una ira humana, sino divina, consistente en la manifestación del furor divino a causa del pecado. La impiedad del hombre genera la ira de Dios sobre él, pero a causa de la muerte expiatoria de Cristo, Dios puede justificar al impío y en ese sentido la ira ha sido cancelada para él. La obra redentora, se fijan que ya aquí ya está manejando expiación, y aquí ya, la obra redentora de Cristo es aplicada al que, en un ejercicio de fe, lo acepta como Salvador personal.
O sea, lo reconoce la verdad de Dios. La posición de este creyente cambia de un lugar de ira a una posición en el reino de Dios, porque está en Cristo mismo. Fíjense, a diferencia de todas las religiones en donde es el hombre el que propicia a los dioses, ¿sí? Es el hombre el que anda buscando reconciliarse con ellos mediante rituales, mediante ofrendas de todo tipo, incluso mediante el sufrimiento personal. Es decir, aún mediante el sufrimiento personal buscan redimir, buscan expiar o purgar sus culpas. ¿Alcanzan a ver? Por eso es que el purgatorio es un invento recaudatorio. Fue hecho para sacar dinero, nada más. Nadie puede purgar, nadie puede expiarse. Regresando al testamento de Jorge Bergoglio, ese testamento fue escrito creo que en 2022. O sea, ya la veía venir. Ya se estaba sintiendo mal, ya se sentía evidentemente mal, ¿no? Y fue claro cómo vino decayendo hasta que, bueno, como ser humano, pues qué pérdida en un sentido humano, y todo ser humano merece el respeto, para que no estemos, que ya está ahorita, está en el infierno y que no sé qué, ¿en dónde estará? No nos andemos con esas tonterías, por favor. No corresponde a un cristiano. Como ser humano, seguramente hay dolor para muchos. ¿Estamos aquí? Yo solamente esto que estoy trayendo es para ver el punto en cómo lo que yo creo, cómo puede afectar y arrastrar a muchos. Porque en su testamento él dice, ¿no? Es que he tenido estos sufrimientos, estoy sufriendo, o sea, en mi cuerpo, ¿no? Bueno, dice, yo le ofrezco este sufrimiento a Dios para estar con Él. O sea, es mi dolor como un pago, o sea, para acercarme a Él. Ahora, ¿qué es lo que vemos luego muchas veces ¿cuántos saben lo que son las mandas? De esas procesiones acá, en el santo de no sé qué, quién sabe que de la parroquia del no sé niño que no sé qué, y que el otro del santo no sé qué, que luego en México hay un culto lamentablemente muy grande a la Virgen de Guadalupe. Ahora, yo no estoy atacando a la gente que cree en eso, seamos claros y precisos en esto, ¿sí? Pero hay mucha gente, miren, mucha gente muy pobre, que luego camina días para llegar a estar delante de un trapo. El lugar ese se llama la Basílica de Guadalupe, es bien grande. Tiene unos atrios muy grandes y tiene unas escalinatas ahí, y en esos días tú ves que luego hay gentes viejitas, que van de rodillas ahí. Kilómetros, ya la última parte, ya llegan todos sus rodillas hechas pedazos, otros cargando no sé qué cosas, con de espinas, o sea, y llegan, es como que, aquí te traigo mi dolor. Qué triste, porque ya Cristo ya llevó nuestros sufrimientos. El único sufrimiento aceptado para eso es el de Cristo, porque es el único inocente. ¿Lo alcanzan a ver? Segunda a los Corintios 5:19, Nueva Versión Internacional, se lee así: esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? El que cree en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Aquí el mundo se está refiriendo a la gente. ¿Cómo es la única manera en que alguien puede ser reconciliado con Dios? En Cristo. Es la única manera. Dice, no tomándole en cuenta sus pecados,
y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, eso quiere decir usted y yo. Ahora, cuando nos dice en no tomar en cuenta los pecados, lo único que está diciendo es que pues Dios es paciente y que no los quiso exterminar en el acto. Estaba dando tiempo, ¿sí?, a que su paciencia, ¿verdad?, manifestando su paciencia, dando tiempo para creer y arrepentirse. Eso es todo. No es que Dios no nos toma en cuenta, no, bueno, sí los toma. Vaya que sí. Lo que pasa es que no nos fulmina y qué bueno, ¿no? Porque imagínense, ¿no? En el momento en que alguien ya conscientemente peca, ya se lo llevó. O sea, ya se habría extinto la raza humana. ¿Extinto o extinguido? ¿Extinto? Profe, ¿qué? ¿Cómo se dice? Las dos sirven. ¿Las dos? ¿Ambas dos? Ambas juntas las dos. ¿Ambas juntas dos? Sí. Sí. ¿Ven la lógica sencilla de eso? Dios da tiempo. A muchos les da más, a otros les da... Pero todos tenemos años, generalmente. ¿Sí? Junto con pegado, exactamente. Romanos 3, 24 y 25 dice: pero por su gracia son justificados, en la Nueva Versión Internacional, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Okay? El pago. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. O sea, en la muerte, es a lo que se refiere. Dice, así demostró su justicia. ¿Cómo que así demostró su justicia? Pues sí, pues que tuvo que haber un pago por el crimen. ¿Sí? Dice, por causa de su paciencia había pasado por altos los pecados pasados. Otra vez es el mismo concepto, ¿sí? Entonces vean cómo la posición de enemistad entre el hombre y Dios queda cancelada por la reconciliación. Es solamente posible por la muerte de su Hijo. ¿Sí? Aquí utiliza un término cuando habla de redención, que es el término, la voz griega, apolutrosis. Es decir, es exactamente el mismo que utiliza allá en 1 Timoteo 2:6, ¿no? Donde dice que Él es la redención, ¿ok? Pero es la misma, nada más es un sustantivo, pero está puesto de forma distinta. O sea, tiene un sentido diferente ahí. Por ejemplo, en 2 Timoteo, si alguien lo tiene ahí, nada más para que lo recordemos, 2 Timoteo 2:6, así bien fuerte, que lo lea rápido, a la 1, a la 2. Porque esto es bueno y agradable. El versículo 6. El versículo 6 dice, quien se dio a sí mismo el rescate por todos. Ok, hasta ahí con eso. En rescate, ¿sí? Ahí es lo mismo que está hablando de apolutrosis, ¿sí? Pero aquí, en el caso de Timoteo, el término o es un acusativo. ¿Qué quiere decir acusativo? Que él mismo es el rescate. ¿Ok? Es decir, él es el rescate. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ¿quién lleva a cabo el rescate? Ok, eso es lo que está allá. Aquí es exactamente lo mismo, casi, pero está diciendo que es mediante la redención. Aquí no es un acusativo. No se preocupen por esto, solamente les estoy diciendo para que noten, que vayamos notando que luego hay pequeñas diferencias que son muy importantes. Aquí este es un genitivo. ¿Qué quiere decir genitivo? Pues le da al nombre que lo posee. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién es la redención? Ok, eso es. En 1 Timoteo 2:6 lo que está diciendo apunta que el que llevó a cabo redención es Cristo. Y en este caso nos está diciendo que el que posee la redención es Cristo.
¿Ya? Esa es la diferencia. Pero son detalles importantes a entender cuando vamos a la Biblia, ¿sí? Y por eso estamos aquí, ¿ok? Aprendiendo todos. Espero que estemos aprendiendo. Vámonos al final. Conclusión: habiendo ocupado el lugar del pecador y satisfecho totalmente las exigencias divinas para salvación, el pecador puede ser salvo reconociendo que Cristo murió por sus pecados y aceptándolo por la fe como Salvador personal. Ya estuvo redención, expiación. Por último, el que es eternamente Dios se hizo hombre para poder morir por nosotros. Así es lo que nos dice en Hebreos 2, 14 y 15. En la Nueva Versión Internacional se lee así y con esto terminamos. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, refiriéndose a nosotros, ¿no? Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Señor, te damos muchas gracias por tanta bondad, por tanta misericordia. Te damos gracias, Señor, por haber sido tú y por ser tú ese libertador, ese reconciliador, porque nuestra libertad y nuestro estado de amistad y ese nuevo estado de amor y de relación contigo solamente están en ti. Muchas gracias. Ayúdanos a entender con una mayor profundidad tu palabra, Señor, esta clase, y que podamos disfrutarte más. Que cada día nos sirva para disfrutarte, para asombrarnos más, para que nuestro asombro por ti crezca cada día, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.